el concepto de ciudadano nace en la antigua Grecia. Anteriormente en la antigua Grecia se conocían todo como la polis de Atenas. Sin embargo, hubo una serie de acontecimientos y de guerras, las cuales dejó un nuevo sistema de gobierno, el cual también trajo consigo las limitaciones territoriales, siendo así Atenas la primera ciudad a la cual implementara el concepto de ciudadano. Este concepto, sin embargo, no lo tenían todas las personas o todos los habitantes que estaban residiendo en esa ciudad. Por ejemplo, solamente el concepto de ciudadano lo podían tomar los hombres que eran hijos de atenienses. Las mujeres no participaban en este aspecto y también se dejaban atrás a las personas pobres. Así que no había una igualdad en el cual todos fueran ciudadanos. Simplemente se llamaban así a los hombres. Y esto fue gracias al sistema democrático, como lo vuelvo a repetir, que quedó en ese entonces. Sin embargo, este concepto se esparció por diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, tenemos también a Roma, el cual empezó a implementar los derechos de la ciudadanía, también ahí teniendo el nuevo concepto de ciudadano. Asimismo, se fue esparciendo por todo el mundo. Los cambios sociales que se suscitaron a partir de la Edad Media hacia la Edad Moderna fueron muy significativos para la visión del individuo o del hombre, ya que anteriormente se tenía una sociedad muy oscura con niveles jerárquicos muy diferentes. Entre los niveles jerárquicos se establecían a los nobles o el monarca, o incluso en algunos casos a los sacerdotes como máxima autoridad sobre los plebeyos o los individuos que no pertenecían a ese estatus. Es por esto que al llegar a la Edad Moderna aparecen nuevas ideas como el humanismo, se crean los estados, las naciones, las ciudades, la burguesía. También en este proceso influyen movimientos como la Ilustración, en el desarrollo de las artes o de las nuevas corrientes de pensamiento filosófico, donde antes se veía a Dios como el centro del universo y era lo que utilizaban para controlar de esta forma a la sociedad. Ahora el hombre se colocó a sí mismo como el centro del universo en lo que llamamos el humanismo. De esta forma se promovió, mejor dicho, un nuevo pensamiento filosófico donde el hombre se concibió como el centro de todo. Existía un crecimiento en la población debido a esto, ya que se tenía mejor calidad de vida, tenían un mayor acceso al conocimiento, como antes no lo tenían. El poder económico cayó en la alta burguesía. En la industrialización o en la economía también pasó de un sistema feudal a un capitalismo comercial. Los cambios ocurridos a lo largo de la historia en las sociedades o en las ciudades, las naciones o los estados, también se generaron diferentes conflictos a lo largo de la historia. La generación de estos diversos conflictos, como tal es el caso de las revoluciones industriales, la primera a causa de la expansión o el deseo de la expansión sobre la industria, o la segunda por el cansancio de los trabajadores a causa de la inseguridad o las jornadas exageradas de trabajo, la crisis económica, o por ejemplo el nacimiento del imperialismo, donde existían muchas ideas de superioridad, de desigualdad, el nacionalismo también, donde existieron muchos problemas por la ambición de poder o de tierras, la discriminación o los constantes abusos que también fueron causa de esto. Todo esto desencadenó mayores problemas posteriormente a nivel mundial, como es el caso de las diferentes guerras mundiales o incluso la Guerra Fría. Sin embargo, posterior a todos estos conflictos, se generaron o se establecieron instituciones durante la entrada de la época contemporánea, creo, que fue donde se empezaron a establecer diferentes instituciones por todo el mundo, como es el caso de la ONU, para encargarse de mantener la paz a nivel mundial o de mediar entre estos conflictos sociales. Multiculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad, nos estamos refiriendo a que en un mismo espacio geográfico, físico o social coexisten diferentes culturas,
como son los grupos indígenas y los migrantes de múltiples orígenes. La mayoría de las naciones y países hoy en día son multiculturales gracias a este fenómeno de la migración. Por ejemplo, nuestro país es un país multicultural, ya que cuenta con su diversidad de grupos indígenas y pues recibe a los migrantes que son como de Guatemala. Sin embargo, para también entender un poco más este tema, tenemos que hablar del otro concepto que es la interculturalidad, la cual tiene que ver con las formas de relacionarse o comunicarse entre estas diversas culturas. Por ejemplo, la interculturalidad, abarca lo que viene siendo la diversidad de culturas, fomenta su interacción y el respeto entre ellas mismas. Es por eso que es muy importante entender estos términos, ya que al momento de que existe la interculturalidad, no hay un tipo que tenga que ver como de discriminación o xenofobia. La globalización es un fenómeno de carácter social, político, económico y cultural que nace a través del surgimiento de las nuevas tecnologías, puesto que nos permite la ampliación de información de un país a otro, por lo mismo del término globalizado, de ahí su nombre. La globalización viene acompañada del proceso neoliberal. Esta es una corriente que busca la mínima intervención del Estado en los procesos económicos. En general es una corriente que no es mala, sin embargo, en la actualidad se ve como algo malo, ya que trae muchas consecuencias más allá de las ventajas. México entra en esta corriente neoliberal en el sexenio de Miguel de la Madrid en el año de 1982, cuando buscaba posicionarse en el sistema económico en el mundo, en la economía mundial, y entró al GATT. Y para el año de 1992, mientras estaba Carlos Salinas en el poder, se firma el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá, aquí también apoyando el proceso neoliberal. Y es hasta la actualidad que seguimos con un proceso neoliberal que, a pesar de que no es malo, como ya dije, tampoco ha traído grandes beneficios, por lo que no se considera un proceso bueno. Y a ojos subjetivos, generalmente si se habla de neoliberalismo, se está hablando de consecuencias y de malos como comentarios. Como último tema, voy a hablar de lo que es la identidad nacional y la identidad global. Primero, la identidad nacional, en este caso la identidad mexicana, que es mi nacionalidad, es para mí ese sentido de pertenencia que tienes hacia tu país, el orgullo que te genera, el patriotismo, todo ese sentimiento como de felicidad y pues sí, de sentido de pertenencia, de que eres parte de un lugar y que te sientes orgulloso de lo que son sus costumbres, sus tradiciones, que te gusta festejar, que te gusta y disfrutas de estar acompañado de tus seres queridos y de en sí pues la población en los momentos en los que es como necesario, sean ya, no sé, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 24 de febrero, todas esas fechas importantes en las que generas como ese patriotismo con tu ciudadanía, con tu lugar de residencia, tanto por lo que has visto, lo que sabes, la historia, como por lo que has investigado, por ejemplo. Eso para mí es la identidad nacional. Y con la globalización podemos hablar también de lo que es la identidad global, que a su vez va acompañado de un ciudadano global. Esto lo puedo tomar como conclusión y decir que para mí sí es posible que se hable de un ciudadano global, ya que todos lo somos. He escuchado que dicen que no se puede ser un ciudadano global porque pues no puede ser de todas partes, pero creo que no es eso para mí lo más como importante, el sentirte como perteneciente a todos lados, sino el saber que tus acciones
tienen consecuencias y que todo lo que hagas repercute en todos lados, en cualquier parte del mundo. No puedes nada más luchar como por tus beneficios, porque realmente lo que hagas va a afectar a alguien más y va a tener consecuencias en todos lados, sean ambientales, sean sociales, culturales, políticas, económicas. Las va a tener de todas formas, y esto ya nos convierte a nosotros en ciudadanos globales, ya que nos hace tener que pensar y razonar que debemos hacer siempre lo mejor, lo más acertado y lo que nos vaya a beneficiar tanto a nosotros como a los demás, ya que pues hay que ser como empáticos, hay que buscar siempre el ayudar a los demás, el tener buenas como resoluciones que no nada más nos vayan a beneficiar, a nosotros, sino que tengan un beneficio común. Eso es para mí el englobar la palabra de ciudadano, vaya la redundancia, global, el pensar que realmente tenemos repercusión de nuestras acciones en todas partes, y el ser como más pensantes en ese sentido y no encerrarnos nada más como en nosotros mismos y en lo que nos van a beneficiar, sino